Muy bien, habíamos dicho que para el video en este momento vamos a hablar acerca de las etapas del análisis de puestos. Entonces, hay varias etapas que nosotros tenemos que considerar antes de ejecutar o la recolección de los datos. Entonces, hay una etapa de planeación que es la primera etapa. Entonces, aquí, como habíamos comentado, hay que determinar los puestos por describir, analizar e incluir en el programa de análisis. Tenemos un organigrama, tenemos que definir por dónde vamos a empezar o cuáles pudieran ser algunas de las áreas o de los departamentos o de los puestos, así más específicamente que vamos a analizar. Entonces tenemos que determinar por dónde vamos a empezar. Elaborar el organigrama de puestos para ubicarlos, en dónde se encuentran, en el área administrativa, en el área de producción, en el área de mercadotecnia, en el área de ventas, no sé. Entonces, hay que elaborar el programa, perdón, hay que elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos, que sería la primera etapa que nosotros tenemos que llevar a cabo e implementar. Entonces aquí vamos a elaborar el cronograma de trabajo para especificar por dónde empezar el programa de análisis. ¿Cuál va a ser nuestro primer punto? ¿Cuánto tiempo nosotros consideramos que nos va a llevar? ¿Quién se va a encargar de hacerlo? Etcétera. Tenemos un grupo de colaboradores con los cuales nos estamos apoyando para hacer este análisis o vamos a hacer nosotros. Entonces tenemos que determinar quién, cuándo y en cuánto tiempo, ¿verdad? Dimensionar los factores de especificación, seleccionar los factores de análisis para estudiar los puestos con base en dos criterios conjuntos, que son el criterio de la generalidad o el criterio de la variedad o discriminación. Van a ser todos los puestos, van a ser unos específicamente, quiénes van a ser, etcétera. Entonces tenemos que definir qué criterios vamos a utilizar y luego elegir los métodos del análisis, si va a ser el método de la observación, del método de la entrevista, del cuestionario, de la bitácora, a través de vía internet, etcétera. Entonces tenemos que definir qué método vamos a utilizar y hay que graduar los factores de especificación. Entonces, en factores de especificación aquí también se refiere al tipo de conocimientos que se requieren para cada uno de los puestos. Aquí tenemos las tres etapas y un poquito más descritas cuáles son las funciones que se llevan en cada una de estas etapas. En la planeación, determinar los puestos a describir y analizar, elaborar el organigrama para ubicar los puestos que vamos a analizar, elaborar un cronograma de trabajo, que serían los pasos que vamos a seguir, elegir el o los métodos de análisis a emplear, seleccionar los factores de análisis, de la generalidad al menos el 75%, de variedad y discriminación, no todos los puestos requieren los mismos campos, dimensionar los factores de análisis y graduar los factores de análisis. Entonces, eso sería la etapa de la planeación. Cuando ya nosotros estamos en la etapa de la preparación, vamos a continuar con algunas actividades que es necesario que queden muy bien establecidas. En la preparación, vamos a reclutar, a seleccionar y a capacitar a los analistas de los puestos que conformarán el equipo de trabajo o ya tenemos a nuestro equipo de colaboradores que ya tienen la experiencia, ya lo han hecho anteriormente, entonces tenemos que ver. Ya tenemos la cantidad de personas de colaboradores que nos van a ayudar a hacer el análisis de puestos o tenemos que reclutar, seleccionar y capacitar a nuevos para que nos acompañen durante estas funciones. Entonces tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Preparación del material de trabajo, preparación del ambiente, aclarar la intención de realizar el análisis de puestos, obtención de datos previos como nombre, relación de equipos, etcétera. Entonces, en esto consiste la etapa de la preparación. Precisamente preparar al equipo de trabajo y preparar los materiales que vamos nosotros a implementar durante esta tarea. Está la tercera etapa, que es la etapa de la ejecución o la etapa de la realización. Aquí lo que vamos a hacer es obtención de los datos sobre los puestos mediante los métodos de análisis elegidos. El ocupante del puesto o supervisor inmediato. Perdón, con el ocupante del puesto o supervisor inmediato. Entonces, hay ocasiones en que nosotros nos vamos a ir directamente con la persona que ocupa el puesto y le vamos a aplicar el método para recolectar información, o en ocasiones tenemos que ir
con el supervisor o con una persona que está directamente relacionada con el puesto para corroborar. Entonces tenemos que definirlo. Selección de los datos obtenidos, redacción provisional del análisis hecha por el analista de puesto, es decir, ya nosotros tenemos toda la información y entonces ahora vamos a hacer como un resumen, haciendo la descripción de los datos relevantes del puesto, haciendo una descripción, perdón, sí, una descripción del puesto. Presentación definitiva. Mentiras, aquí hay una redacción provisional y luego ya cuando una vez hemos corroborado con la persona o con el supervisor que los datos son correctos, entonces ahora sí hacemos una presentación definitiva del análisis de puestos. Y por último, la presentación del análisis del puesto para la aprobación ante un comité de puestos y remuneraciones o con un ejecutivo o con un responsable de la oficialización de este puesto. Entonces hacemos uno previo y luego después hacemos una definitivo y luego después hacemos la presentación con las conclusiones finales para ver si en realidad es lo que corresponde a ese puesto. Entonces, bueno, pues esto es lo que ya les había mencionado anteriormente con la etapa de la ejecución, que es a final de cuentas la última de las etapas. Dice, en esta etapa se procederá a recolectar los datos relativos a cada uno de los puestos que se analizarán y luego se redactará el análisis, que es la descripción. La recolección de los datos. El analista obtiene la información del puesto según el método escogido. Habíamos visto observación, entrevista, bitácora, por internet, etc. Con la entrevista entrevista con el supervisor, etc. Para que el análisis de puestos cumpla los objetivos, los datos proporcionados deben ser precisos. Las personas responsables de reunir y revisar los datos deben estar atentas a la omisión de hechos importantes. Entonces hay ocasiones en que la persona puede dar así o restarle importancia a ciertas funciones o actividades, pero nosotros tenemos que estar atentos a través de la corroboración de toda esta información, que tal vez estos datos son importantes y a lo mejor se le ha minimizado. La inclusión de declaraciones imprecisas, la tendencia a exagerar la dificultad o importancia del puesto. Selección de los datos obtenidos, es la redacción provisional del análisis, la presentación de la redacción provisional, como les había dicho. Las descripciones provistas de cada puesto se entregan al supervisor inmediato para que las compruebe y apruebe, y la redacción definitiva del puesto, en donde se presenta pues ya a una comisión oficial para que le dé el último visto bueno. Entonces, esta descripción de puesto es precisamente el último de los pasos, que es donde ya se hace la descripción de todas las funciones, cómo lo hace, qué requiere para hacer las funciones del puesto, etc. Entonces, aquí lo tenemos en la imagen que les puse. Hay una recopilación de información, hay un análisis de las funciones, aportan valor, son delegables, corresponden al puesto, faltan funciones. Otra de las cosas que tenemos que checar es cómo lo hacen. Se puede mejorar el método, se puede informatizar, la secuencia del tiempo es correcta. ¿Para qué se hacen las funciones en ese puesto? ¿Está claro el objetivo está alineado con los intereses de la organización, etcétera? Entonces, esto nos sirve mucho también para la toma de decisiones. Hay un plan de acción y lo que nos lleva ya precisamente a la descripción del puesto. En la estructura del análisis de puesto, lo que nosotros vamos a obtener de información es los requisitos intelectuales, instrucción básica que se requiere para el puesto, la experiencia necesaria para desempeñar las funciones en ese puesto, la adaptación al cargo, que si es necesario tener algún tipo de iniciativas que son necesarias o de aptitudes que también son necesarias. Los requisitos físicos, si requiere algún esfuerzo físico necesario para desempeñar sus funciones, si es necesaria tener algún tipo de concentración visual, destreza o habilidad, su constitución física necesaria, que si debe ser una persona, hombre o mujer, de tal estatura, de tal complexión, etc. Y hay algunos puestos que no se requiere nada este tipo de constitución física, pero para algunos otros tipos de puestos sí. Por ejemplo, una persona para el área de seguridad puede suceder que debe ser una persona mayor de unos 70 de estatura, complexión robusta, etc. Otra de las cosas que vamos a hacer en la estructura del análisis de puestos es
revisar lo que corresponde al área de las responsabilidades. Si tiene bajo su supervisión personal, que si también tiene a su cargo materiales, herramientas, equipo, dinero, títulos, valores o documentos, cuáles son los contactos internos con los cuales esta persona en este puesto tiene relación, los contactos internos y los contactos externos, y si maneja algún tipo de información que es confidencial. Y por último están las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo y los riesgos. Vamos a suponer que nosotros tenemos una persona, a un minero, el ambiente de trabajo lo tenemos que especificar ahí precisamente en el análisis de puestos, que esta persona trabaja a tal profundidad debajo de la tierra, en condiciones de oscuridad, de análisis, de aire contaminado a una temperatura mayor a 35 grados, etcétera. Entonces ahí tenemos que especificar también el ambiente de trabajo y los riesgos que corren en su área de trabajo, en su área laboral. Entonces, aquí ya tenemos que el análisis y la descripción del puesto, primero recolectamos la información y por último hacemos lo que corresponde al resumen del análisis de puestos, que es la descripción. Dice que igualmente se puede definir como el procedimiento de recolección, evaluación y organización de la información sobre un puesto de trabajo determinado. Este análisis de puestos nos puede servir para varias situaciones. Uno, cuando se funda la organización y no tenemos mucha estructura todavía, entonces podemos hacer un análisis de puestos para ir precisamente organizando y viendo, haciendo evaluación de puestos, o evaluación de puestos para ver cuánto les vamos a pagar, etcétera. Cuando se crean nuevos puestos, cuando se modifica de manera significativa los puestos como resultados de la implementación de nuevas tecnologías o procedimientos, ya me quedan 3 minutos, cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios de la empresa, en donde vemos que este tipo de personas tiene tal cantidad de responsabilidades, de funciones, los riesgos de trabajo, etcétera. Entonces ahí tenemos que hacer tal vez una actualización en el sistema de compensación y de remuneración y también lo podríamos llevar a cabo. Hay ocasiones en que cuando nosotros hacemos este análisis de puestos podemos encontrarnos algunas cosas que pudieran ser pues bastante interesantes. Hay ocasiones en que las personas están en esos puestos pero les falta capacitación. Y entonces esto ocasiona que haya con frecuencia conflictos, malentendidos o que el desempeño no sea tan satisfactorio. Entonces también a través del análisis de puestos nosotros podemos encontrar que los empleados se quejan y entonces aquí es un buen momento pues para esta información trasladarla al área de capacitación y se tomen pues las medidas necesarias porque tal vez en ese puesto hace falta capacitación, detectar necesidades de capacitación y para eso también nos puede servir lo que es el análisis de puestos. Otra es la competencia y la autoridad de los supervisores y por último para la contratación y selección de nuevos trabajadores. Nosotros vemos que a través del análisis de puestos tenemos información y esta información nos sirve para reclutar, seleccionar y para capacitar. Entonces también por eso pudiera ser una buena herramienta para el reclutamiento y para la selección. Situaciones donde se necesita o se recomienda el análisis de puestos, cuando la mano de obra no está adecuadamente capacitada, la corriente de trabajo no es uniforme, padece de retrasos y es incompetente y entonces ahí nosotros tomamos la decisión de capacitar precisamente ese puesto o esa área donde se lleva a cabo estas funciones. Si se realiza un adecuado análisis de puestos, se obtendrán descripciones de puestos bien preparados y bien realizados. ¿En qué ayuda? Pues ya habíamos dicho, ayuda a una administración eficaz, a la mejor toma de decisiones, a una política de personal adecuada, remuneración justa y equitativa para la contratación, la selección, el diseño organizacional, la evaluación del desempeño y la planificación de la mano de obra que vamos a requerir. Y ya por último están estas fases que ya lo hemos estado comentando hace un momento acerca de cómo vamos a llevar esta información a la organización y a las diferentes áreas.
Ok, entonces hasta ahí terminamos todo lo que corresponde al análisis de puestos.